Hola, buenos días. Vamos a hacer un pequeño video para mostrar algunas soluciones para el problema Andy First Dictionary. En la tercera competencia de programación competitiva apareció este problema, muchos de ustedes lo solucionaron y vamos a recordarlo para empezar. El problema era el 1215 del sitio juez URI Online Judge y se planteaba que Andy quería procesar un archivo de entrada que contenía caracteres y dentro de ese archivo de entrada se iba a definir que una palabra era una secuencia consecutiva de letras que podían ser mayúsculas o minúsculas y que podían incluso, en el caso mínimo, ser únicamente una letra. Luego de eso, había que, como salida, obtener un diccionario ordenado alfabéticamente de todas las palabras que venían en el archivo de entrada, pero sin repeticiones, porque podían estar repetidas en el archivo de entrada. El problema, varios de ustedes los plantearon cuando analizamos un poquito qué era lo que había que hacer en este problema. Podemos resumir diciendo que teníamos que leer una secuencia de palabras, que los requisitos del problema me decían que no eran más de 5000 cuando no considerábamos las repetidas, pero esas palabras venían desordenadas y venían con posibilidades ciertas de que estén repetidas. Luego las teníamos que mostrar ordenadas alfabéticamente y sin repeticiones. Los requerimientos del problema me decían además que no venían más de 10.000 líneas de entrada y que cada línea de entrada no tenía más de 200 caracteres de longitud. Si nos ponemos a hacer algunos cálculos con esos números, es muy difícil que tengamos más de 10 millones de operaciones, que como vamos a ver después en la parte de complejidad, cualquier algoritmo que implementemos para este problema, si no tiene más de 10 millones de operaciones, debería ser aceptado. Entre las soluciones que se plantean, hubo algunos que lo solucionaron haciendo uso de contenedores secuenciales, como son los vectores y las listas. Y una buena parte solucionó el problema haciendo uso de contenedores asociativos como son los sets o conjuntos. Nosotros podemos pensar un poquito y nos vamos a dar cuenta que tenemos que realizar muchas operaciones de inserción de las palabras en el contenedor que elijamos, y dependiendo del contenedor que elijamos es posible que tengamos que ordenarlo o no. Cuando comparamos estos tres contenedores, nos damos cuenta que tanto en el vector como en la lista tenemos un tiempo de inserción constante cuando vamos leyendo las palabras desde el archivo de entrada, pero después vamos a tener un tiempo del ordenamiento que usemos, que en el mejor caso va a ser de complejidad n log n. Mientras que si usamos un contenedor de tipo conjunto, vamos a tener que por cada palabra que insertamos en el contenedor tenemos una complejidad logarítmica, y si son n palabras vamos a tener una complejidad n log n. Por lo tanto, la solución en cuanto a complejidad con cualquiera de los contenedores que elijamos es similar. Yo quiero mostrarles algunas soluciones porque me parecen interesantes, bien por arriba, para que ustedes vean que muchos de ustedes usaron cosas similares y a la vez diferentes.
Por ejemplo, uno de ustedes lo resolvió con una variable dictionary, en este caso implementada sobre un conjunto de strings. Otro compañero lo resolvió también con un conjunto de strings, siempre usando algunas notaciones, por ejemplo, para recorrer el conjunto ordenado, que pueden ser más o menos abstractas y a cada uno le va a resultar más o menos cómoda. En la solución que nosotros teníamos en la presentación que yo les compartí, los contenedores asociativos nos brindaban acceso eficiente por clave y estaban implementados sobre árboles. Esos eran, por ejemplo, los conjuntos. Y los conjuntos, cada uno de los datos que guardábamos en el conjunto era utilizado como clave para el ordenamiento. Entonces nosotros podíamos tener una solución como esta, que varios de ustedes entiendo que la usaron como base porque trabajaron con un código muy parecido o similar, y está bien que lo hayan hecho. En este caso, en esta solución, se trabajaba con el conjunto cuyas claves eran palabras y se definía un iterador de tipo constante sobre ese conjunto y después se hacía un for para recorrer desde begin hasta end los datos que había en ese conjunto y mostrarlos desreferenciando el iterador. Las versiones más nuevas de C++ admiten cosas más abstractas, notaciones, construcciones más abstractas, como esta, donde estamos diciéndole al compilador que considere como X a cada uno de los elementos en el diccionario, un dato de tipo string, y los vaya mostrando. Es lo que en otros lenguajes hacemos con un for each y sentencias de ese tipo, y tienen una sintaxis para escribir mucho más cómoda, que le da más trabajo al compilador para procesar la primera vez, pero que a nosotros nos resulta completamente cómoda y elegante en lo que terminamos escribiendo. También lo podemos hacer con la palabrita reservada auto. Ahora lo vemos en el código del SINJAI. Lo podemos hacer con la palabrita reservada auto sin necesidad de declarar. Yo acá tengo solo declarado el conjunto y con la palabrita reservada auto le estoy diciendo al compilador algo así como: vos tenés que poder, en base a lo que yo estoy declarando de iteradores de comienzo y de final, tenés que poder adivinar el tipo para este iterador. Y entonces no declaro el iterador y puedo tener un código más genérico para recorrer diferente tipo de contenedores haciendo uso de la palabrita reservada auto. Ustedes tienen que usar la que les resulte más cómoda para escribir y para leer después. Y debería además ser fácil, ¿no?, para que todos lo leamos y sea elegante, además de eficiente. Todas estas soluciones que nosotros vemos acá fueron aceptadas. Había unas cuantas, como dijimos, basadas en conjuntos de string, y yo estoy recorriendo para mostrarles que también había diferente tipo en el proceso de los datos de entrada. Por ejemplo, esta está hecha utilizando un vector, y si se usó un vector, la cuestión era que cuando nosotros insertábamos y leíamos desde la entrada todas las palabras en el vector o en la lista, íbamos a tener que ordenar ese vector y después íbamos a tener que eliminar todas las palabras duplicadas, o eliminarlas o no considerarlas a la hora de mostrar el diccionario ordenado. En este caso se ordenó el vector, que se llama lista, y después se borró
haciendo uso de los algoritmos de la STL, se llama al algoritmo unique desde el principio hasta el final. Una vez que se llama ese algoritmo unique, lo que me retorna el algoritmo, que quien codificó esto tuvo que leer y saber cómo se comporta, lo que me retorna el algoritmo unique es un iterador al primer elemento de la lista, del vector en este caso, luego de todos los que aparecen una sola vez, que son los que quedan ordenados al principio. Desde ese iterador hasta lista.en se borran todos los elementos que hay en el vector y que son las palabras duplicadas. Una vez que hice eso, hacemos un for y mostramos todos los elementos del vector. Esta fue una solución implementada con un vector. Se le dio el nombre de lista, eso puede ser un poco confuso, pero la solución es correcta y fue aceptada. Otra solución con un vector, una solución más con un vector, otra solución más con un vector, alguna función auxiliar para mostrar los elementos dentro de ese conjunto. Creo que dije vector, perdón si me equivoqué ahí. Y acá tenemos una solución que está hecha con listas. Las listas también son cómodas para procesar o resolver este problema. Y una vez que se cargan todas las palabras en la lista, se usó el método sort. Recuerden que las listas tienen a sort como método más que como algoritmo, y por lo tanto se llama con notación de punto. En este caso se ordenó la lista y después se la recorrió completa y de alguna manera se controló que no se impriman palabras repetidas sin necesidad de borrarlas de la lista. Ahí había alguna cuestión que podía significar más o menos uso de memoria, dependiendo de si almacenábamos las palabras repetidas en la lista o no, pero en cualquiera de los dos casos la solución era aceptada. Acá hay una solución más que procesaba la lectura de los datos a nivel de palabra, porque a nivel de letra, perdón, o de carácter, porque se hacía uso de la función getChar y se leía letra por letra y se iban armando un poquito más a bajo nivel las palabras que queríamos finalmente insertar en el conjunto de strings. Les quise pegar este recorrido porque nos pareció realmente interesante y bueno que haya soluciones bien diferentes y que cada uno haya armado su propia solución. Algunos en base a los conjuntos, unos pocos en base a los vectores y a las listas. Todas estaban bien y nos permitían aprender algunas cuestiones con respecto a cada uno de esos contenedores. Como comentario, con las soluciones que ustedes enviaron, yo hice varios envíos y comprobé que todas tenían una eficiencia o un tiempo de ejecución bastante similar. Nadie usó, no lo pedíamos y está bien, nadie usó sentencias de C++ como el printf o algunas de un poco de nivel más bajo como para mejorar el tiempo de ejecución, que es lo que dicen algunas bibliografías excesivamente competitivas. Y el orden de las soluciones que todos enviaron estaba en alrededor de 1/10 de segundo y un poco menos. Por eso no aparecían en las primeras páginas, pero eran soluciones perfectamente por debajo del segundo
que era lo que planteaba como tiempo límite este problema. El código resultante de la solución puede ser uno como este, para mostrarles que no se necesitaban más de 30 líneas. La mayor parte usó cosas similares a estas, pero bueno, creo que vale la pena recordar que con el include de esta librería, bits estándar c++.h, teníamos todo lo que necesitábamos y nos ahorrábamos unos cuantos include. En esta solución estamos haciendo uso de un string, un conjunto de string, y lo llamamos p, no declaramos ningún iterador y podemos hacer uso del for con el auto, o podemos reemplazarlo por esta versión que era más breve y directamente usábamos una notación que decía auto y para el contenedor p y que andaba en las versiones de C++ 14 y 17. Con una de las dos era suficiente. Y esa me pareció una solución bastante concisa, breve y eficiente, y en este problema era aceptada y nos quedaba como un buen ejemplo. Bueno, con eso terminamos con el video del problema 1215 y ese análisis comparativo que queríamos hacer de las soluciones. Muchas gracias, chau chau.